Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Pues vamos a empezar. Hoy estamos celebrando a San Mateo, apóstol. San Mateo nació en Palestina, que era territorio romano. Es por eso que de alguna manera era ciudadano romano, y esto le llevó a obtener un trabajo muy próspero para los romanos, pero muy odiado por todos los judíos, que era el de cobrador de impuestos. Él se estableció en Cafarnaúm, precisamente donde vivía Pedro, y donde Jesucristo, después de haber sido expulsado de su tierra donde se crió y donde creció, en Nazaret, cuando regresó a enseñar, desbarrancar, él pasó por en medio de ellos y se fue a Cafarnaúm. Cuando uno visita Cafarnaúm, a la entrada del pueblo dice: bienvenido al pueblo de Jesús. Entonces Jesús se estableció propiamente ahí en Cafarnaúm, vivió en la casa de Pedro, y Pedro no era nada, no le caía nada bien Mateo, Leví, porque era el cobrador de impuestos. A ver, ya veo la imagen de Juanita. ¿Me está escuchando, Juanita? Sí, padre, aquí lo escuchamos. ¿Cómo se encuentra? Dios lo bendiga. Durante este tiempo estuve al aire. Sí. Bueno, entonces continuamos con el tema. Decíamos sí, claro, que Jesucristo se ubicó ahí en Cafarnaúm, precisamente donde Mateo, Leví, tenía su puesto de cobrador de impuestos. Eran odiados porque eran judíos que se consideraban traidores al judaísmo, que trabajaban en servicio de los romanos, cobrando impuestos para el César, impuestos también para el templo de Jerusalén, impuestos también para ellos mismos. O sea, eran gente muy rica y no les importaba los desprecios de la gente, siempre y cuando ellos tuvieran dinero y poder. En el puesto de cobrador de impuestos pasa Jesús y le dice: sígueme. Y Mateo, dejando todo, probablemente tenía sus achichincles que se encargaron de recoger todo lo demás, siguió a Jesús, y esta noche lo invitó a cenar con él. Franco Sefirelli, en la película de Jesús de Nazaret, que dura 6 horas más o menos, vale la pena verla porque muy, muy bella película. Jesús va a la cena con Mateo, que le ofrece Mateo precisamente en su casa, y está rodeado de sus amigos, cobradores de impuestos, publicanos, quizá hay alguna prostituta y demás, y los fariseos y Pedro afuera también están criticando a Jesús, que come con pecadores y con publicanos. Hay una escena muy bonita en la cual no quiere decir que en esa ocasión lo haya hecho, pero narra la parábola del hijo pródigo, y entonces confronta a Pedro con Mateo, y entonces ahí se rompe esa enemistad que tenían y se hacen amigos de alguna manera. El hecho es de que Mateo siguió a Jesús y fue nombrado uno de los apóstoles. El primer evangelio que se escribió fue precisamente el de Mateo. Mateo, que vivió en carne propia y que las enseñanzas de Jesucristo. Mateo predicó en Judea hasta la dispersión de los apóstoles, que se fueron a diferentes lugares, y entonces cuenta la leyenda precisamente que Mateo fue a Etiopía, donde era la reina del sur, no Kate del Castillo, sino más bien la reina de Saba. Allí el rey de Etiopía quería una virgen cristiana para él, y Mateo lo reprendió por querer, por haber pensado en violar a una novia de Cristo. Entonces fue condenado a muerte y murió mediante la espada y el hacha. Hoy estamos celebrando a San Mateo. San Mateo, que describe la genealogía de Jesús. Siendo contador, él es el patrono de los contadores públicos, de los banqueros,
pero siendo contador hace el recuento de la genealogía de Jesús hasta que son 3 veces 7 y hace 49 menciones, es decir, que en la plenitud el 3 es signo de plenitud, de perfección, el 7 es signo de plenitud. Entonces, en la plenitud de los tiempos, Jesús nace. En ese sentido, he representado este evangelista, cada uno es representado de diferentes maneras. Él es representado con un ángel, con un hombre alado. No al lado de él, sino más bien que tiene alas. Es la representación de San Mateo. Todos los apóstoles murieron mártires. Bien, Juanita, ahora sí, cuéntame, mi querida Juanita, ¿cómo te ha ido? Hoy no es que hayas llegado tarde, es que llegaste demorada. Sí, no, aquí estoy, nada más demorada. ¿Cómo ha estado? Bien, bendito sea Dios. ¿Qué me Sí. cuentas, mi querida Juanita? Pues ¿Tenemos nada, alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Oye, ¿hay alguien en la cabina para que conteste las llamadas? sí, Mari nos acompaña. Mari, va a estar Sí, ahí Mari Portillo. Bien, sí. entonces, por favor, si quieren hacernos algunas preguntas por teléfono, doña Mari Portillo va a estar recibiendo las llamadas. ¿A qué número de teléfono? A 209-225-2317, aquí estamos para sus preguntas y se las hacemos saber en cuanto nos es posible. Y además tienes tu celular para ver las Sí, preguntas que nos pongan en Facebook. ya estás. Qué bueno. Sí. Muy Mire, bien. sí. Mi querida Juanita, ¿tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? Mire, una pregunta, primeramente dice, nos llamaron, le preguntan que, dice ella que escuchó que las misas gregorianas ayudan a los fieles difuntos y también dice que cómo funciona eso de las misas gregorianas y cuáles son los pasos para pedir una, Y después dice, ¿nos puede explicar qué es una misa gregoriana? Sí, mira, se llama así por el Papa Gregorio Magno, que fue el que introdujo la música gregoriana y también la misa de un mes, de 30 misas por un difunto. Esto se debe a que eh, un monje le manifestó que todavía no entraba al cielo, que estaba en el purgatorio. Entonces celebró 30 misas por él y al término de las 30 misas se manifestó el monje diciendo que ya había sido liberado del purgatorio y que ya gozaba del cielo. Actualmente es muy difícil realmente el poder celebrar 30 misas por una persona porque los sacerdotes tenemos que atender diferentes misiones, diferentes acciones pastorales, pero se cuenta precisamente, aunque sea otro sacerdote el que la celebre o aunque sea en otra locación, las misas gregorianas. ¿Ok? Así que pueden solicitarlas a un padre, pero de hecho eh, ya no es muy común tener esos 30 días de celebración. Eh, También celebramos el novenario el domingo pasado, celebré los 9 días de que mi hermano Sergio entró al cielo. La celebré a través de, en mi parroquia y la transmití vía Facebook y YouTube. Así que eso es la razón de las misas gregorianas. Fíjate que tengo una amiga en Alemania, no te estoy viendo, Juanita, la imagen desapareció, pero espero que ustedes sí me estén viendo. Fíjense que tengo una amiga en Alemania, compañera de Viva la Gente. Uh, Ella es muy devota de ir al santuario de Medjugorje y dice que ya se hizo la película de Medjugorje y dice que aparecen los visionarios como marihuanos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Cuando queremos ver señales, es muy fácil verlas. Ella me mandó una fotografía de Medjugorje donde hay 3 soles. Le digo, no tienes que ir a Medjugorje, puedes venir aquí a Mammoth Lakes, donde también vemos 3 soles al mismo tiempo. Este es un fenómeno que se da en la atmósfera
cuando hay bastante humedad y entonces el sol refleja la humedad en ambas direcciones. Entonces da la impresión que son 3 soles los que hay. No es un milagro, es un fenómeno de la naturaleza. Tengo alguna fotografía de esos 3 soles que se da una que otra vez aquí en Mammoth Lakes. Entonces, no hay que confundir ni hay que estar en búsqueda de milagros extraordinarios. Realmente Dios no desperdicia milagros. Se dan cuando son necesarios. Tuve la oportunidad de conocer al párroco de Medjugorje, que dice que conoció a estos videntes y que ya desde jóvenes ellos tenían vivencias y visiones. Entonces, según este párroco, pues parece que sí eran muchachos viciosos, pero ¿qué es respecto a Medjugorje? De hecho, la iglesia no lo ha aprobado, pero tampoco lo ha desaprobado. ¿Por qué? Porque hay muchas peregrinaciones, hay mucha gente que va con devoción y porque las visiones y los mensajes realmente no presentan nada nuevo, pero además no son contradictorias a la fe católica. Entonces no se ha manifestado ni se ha probado que sea efectivas las misiones que dan estos supuestos videntes y la iglesia no lo ha aprobado, pero tampoco lo ha desaprobado. Es decir, se ha desaprobado algunas supuestas apariciones, como la Virgen de la Rosa de la Bahía de Nueva York, que decía que el Papa Paulo VI era un impostor, que el verdadero Papa lo habían secuestrado la KGB y que habían puesto a un suplente en lugar de él y que por eso tantos cambios y demás. O sea, son patrañas y son falsedades. Ha habido mucha gente que supuestamente tiene visiones y que tiene comunicación con el Espíritu Santo, con la Virgen que se manifiesta, como el caso de la Virgen de Purvarán, también, que decía que el fin del mundo venía y que solamente los que vivieran en Purvarán se iban a salvar. Hoy hubo un auge en la venta de propiedades ahí, que hubo muchos que se hicieron ricos. Entonces, hay que tener cuidado a este respecto y no dejarse engañar. Bueno, pues no nos ha hablado ni aparece en imagen Juanita. Espero que yo sí esté aquí platicando con ustedes. No les puedo pedir que me hagan preguntas, chismes o comentarios. Ya está Juanita, ya apareció. A ver. Estoy padre. Muy bien, Juanita, muy a tiempo. A ver, cuéntame, ¿hay alguna otra pregunta, chisme o comentario? Mire, aquí lo que tiene es una aclaración. Gerardo Serrano le está enviando saludos y le da las gracias por todo lo que usted, la enseñanza que nos da, porque sabe mucho. Entonces, Gracias, Gerardo. Sí, la Aunque aclaración. alguna vez meto la pata, pero sé reconocerlo también. La aclaración que le está dejando dice que cuando México se independizó de América, a México, a ver, dice, ¿qué? Otra vez. Cuando México se independizó a América, él lo que dice es que era muy grande y que esto era desde Utah hasta cerca de Panamá. Eso es lo que nos dejó aquí escrito. A ver. La aclaración, ¿verdad? Hay que ver que cuando la conquista se dividió en virreinatos y se dividió precisamente en capitanías y que lo que era la Nueva España, antes de llamarse México, comprendía desde lo que es el norte, incluía Oregón, incluía a California, Colorado, Nevada, Arizona, Texas, todo eso era parte también de lo que era la Nueva España. Y al sur llegaba hasta Nicaragua, originalmente en tiempos de los mexicanos, antes de la llegada de los españoles, abarcaba hasta Nicaragua. De hecho, Nicaragua significa hasta aquí el Anáhuac, era el límite del México antiguo.
Con la llegada de los españoles incluía Yucatán, e incluía también Chiapas, que después se independizó de México y luego se adhirió nuevamente a México posteriormente. Entonces, por otra parte estaba la Capitanía de Guatemala, estaba el Virreinato de Perú y estaba el Virreinato de Río de la Plata. Entonces eran la forma como se dividía América. Ya cuando México se independizó, llegó precisamente con esos territorios del norte, que ahora es parte de Estados Unidos, después de la invasión de Estados Unidos con México, y que Santa Anna, en la Basílica de Guadalupe, en donde está un cabildo, ahí se firmó la rendición y la supuesta venta de esos estados, donde México perdió ese territorio. Así que gracias, mi querido Gerardo, por la aclaración. Bueno, pues mire, enseguida me llamaron y una persona le preguntaba qué consejo le daba, porque dice que su hijo tiene 18 años y no quiere asistir a clase de confirmación. Me mencionó que si lo podría obligar. Estaba viendo aquí también un mensaje, no sé si es la misma persona que aprenda, es Virgen de Reyes. Dice, le pregunta, ¿tiene clases de confirmación en internet de su parroquia que podamos tomar, aunque no vivamos allá en Momon Lake? Entonces, no sé si es la misma persona, pero de la que me dejó por teléfono esta pregunta. Hablé muy rápido con ella, no sé si la esté completando aquí los mensajes o será otra persona, no sé. Ningún sacramento puede ser forzado, ni puede ser obligado. Es decir, tiene que haber la voluntad del que lo recibe. No se puede forzar a nadie a recibir ningún sacramento, si no, no tendría esa validez propia de ese compromiso. El bautismo no se hace bajo consentimiento del bebé, porque en la misma forma que no le pides permiso al bebé para que coma o no, le das de comer aunque no le guste, porque no sabe decidir lo que es mejor para él. No le pides permiso para ponerle una inyección, se le pone una inyección para salvarlo de alguna enfermedad. Si te esperas a que te pida de comer hasta que él hable por sí mismo, pues se te va a morir antes. Entonces al bebé se le bautiza no por la decisión propia del niño, sino confiando en la fe de los papás y de los padrinos. Volvemos a insistir, los niños no tienen la capacidad de elegir papás, y quién sabe qué clase de papá les haya tocado. Pero los papás sí deben de escoger padrinos ejemplares que se comprometan a dar un ejemplo de vida a sus ahijados y estar pendiente de ellos, de su crecimiento en la fe. Eso es lo importante, el crecimiento en la fe y el compromiso de los padrinos. Los padrinos sí deben de estar comulgando, deben de estar viviendo dentro de los sacramentos y viviendo una vida ejemplar para garantizar ese crecimiento en la fe de sus ahijados. Una vez que el niño crece y que está en edad de razón, sobre todo ese muchacho que tiene 28 años de edad, no se le puede obligar y realmente no va a poder querer algo que él no conoce. Entonces supone que a lo mejor no hubo una buena preparación para este muchacho de un conocimiento, una cercanía, un contacto personal con Dios. Entonces no se le puede obligar, además porque es mayor de edad. Es el hecho de que cuando se entra en conciencia se toma la decisión de confirmar esa fe que se recibió y ahora maduramente, responsablemente, aceptan recibir ese signo de la confirmación. Pero no puede ser por obligación. Desde que hubo la pandemia y que no podíamos tener clases particulares en persona,
Estuve desde noviembre del año pasado transmitiendo, y sigo transmitiendo a partir de este viernes, continúo, lo que es la cuatequesis familiar. Y se llama cuatequesis porque son mis cuates los que la ven, es a nivel de familia. Entonces, si alguien quiere recibir la confirmación, yo creo que va a estar muy difícil. Más bien pónganse en contacto con su parroquia. Pueden acceder a esta catequesis. Mi querida Juanita, si puedes escribir la dirección, por si alguien más te la pregunta. Es todos los viernes a las 7 de la noche. Pero los programas están grabados, podrían verlos desde noviembre. He llevado un curso de conocimiento de las Sagradas Escrituras y de catequesis desde esa fecha. La dirección es la misma tanto para Facebook como para YouTube y se transmite simultáneamente. La dirección es Mammoth, con doble M, Mammoth, O-T-H, Mammoth, Catholic, con TH, Catholic Church. O sea, lleva dos Cs, Catholic, y luego otra C, Church. Mammoth Catholic Church. Esto es en Facebook y YouTube. Así que si desean, lo primero es que tienen que hablar con su párroco y ver qué programa hay para la confirmación. Y segundo, tendrían que hablar conmigo para explicarles cómo sería ese proceso. ¿Ok? Ok, padre. Entonces, cuando estaba la pandemia más difícil, ustedes diré que estaban viendo esto, ¿verdad? Entonces, ya ahora que se reanudó ya las misas y todo eso, entonces ya ocupan este permiso o antes también. Sí, no, ya estamos teniendo clases en persona, con todas las restricciones, todas las normas para proteger a los niños. Y en el caso de los de confirmación, vamos a tener clases ya en persona. Normalmente es un proceso de 2 años. El primer año lo que hago es tratar de integrar a los jóvenes y comprometerse como un grupo de jóvenes en el cual se les prepara para poder hablar, para poder participar, para perder el miedo entre ellos mismos, miedo a las críticas, miedo a un montón de cosas. Entonces trato de integrarlos como grupo. Y ya el segundo, tocando temas que a los jóvenes les interesan, desde noviazgo, sexualidad, alcohol, drogas, maneras de comportarse, etcétera, hacemos deporte, o sea, es lo que los muchachos quieren hacer. Y ya el segundo año es ya profundizar sobre lo que es nuestra fe y el compromiso de la confirmación. Esto no lo voy a transmitir por el programa de catequesis, pero vamos a seguir con ese procedimiento. Los programas de la catequesis están desde noviembre, quedan grabados tanto en YouTube como en Facebook. Los invito a que los sigan desde el principio para llevar una coherencia y un avance en lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Muy bien. Hemos estado durante estos tiempos aquí compartiendo sobre la vida de San José, la consagración a San José y cómo el Papa Francisco, pues del 8 de diciembre del año pasado, pues nos deja ver esa oportunidad de obtener la indulgencia. Nos podría compartir poquito, pues más como le dijera, como usted lo explica tan importantemente. Bueno, el Papa Francisco dedicó este año, un año todavía de pandemia, a Señor San José, que siempre ha sido declarado el protector de la familia, lo declaró el protector del mundo. Y este año declarado para Señor San José, consagrado Señor San José, se pueden ganar indulgencias de muchas maneras. Primero, los enfermos que están padeciendo y que están desde su cama pueden ofrecer sus molestias y su enfermedad a Señor San José. De esa manera ganan indulgencias plenarias. A quienes trabajan en los hospitales cuidando enfermos, a quienes atienden enfermos,
por su ministerio, por su trabajo, por su caridad y por su amor hacia los enfermos, dedicado esto al Señor San José, pueden ganar indulgencias plenarias. Todos están llamados también a hacer obras de caridad en nombre de San José, el confesarse, el asistir a misa, el rezar el credo, para obtener esas indulgencias. En mi parroquia, después de cada misa, hacemos la oración al Señor San José. Señor San José ha sido mi compañero desde niño. Mi mamá me regaló una medalla de oro del Señor San José que me acompañaba a todas partes, pero alguien me regaló una cruz de oro a mis hermanos y a mí, y la mía se la regalé a alguien que la necesitaba. Entonces mi mamá me reprochó que por qué había regalado esa cruz. Entonces me quitó la medalla del Señor San José, para que no la fuera a regalar más adelante. Y ahora mi hermana me la recuperó y ya me la regresó nuevamente. Pero Señor San José, mis papás eran muy devotos a él y aprendí a valorar al Señor San José como un padre espiritual. Si fue el padre de Jesús aquí en la tierra, y yo realmente admiro al Señor San José en todos sentidos. Se le conoce como el santo del silencio, porque no se menciona ni una sola palabra de él en las Escrituras, pero eso no quiere decir que está mudo. Pero se trata más bien que es un hombre que no habla mucho, como los buenos esposos, como los buenos papás. No hablan, se tragan todo, pobrecitos. Todas las preocupaciones y demás apechugan ellos y no le dicen nada a la esposa ni a los hijos para no preocuparlos, pero se hacen cargo y trabajan. Es el Señor San José, que es también un inmigrante y que se lleva a su familia a un país extranjero, como es la forma como la gente está emigrando a otros países buscando refugio y buscando solución a sus problemas. En este caso es San José que emigra a Egipto para salvar la vida de Jesús, que era perseguido por Herodes, y que en Egipto trabajó como albañil, como constructor, no como carpintero, sino como albañil, haciendo una fortaleza ahí cerca del Cairo. Y ahí vivió en el barrio cristiano del Cairo. Está el lugar donde la Sagrada Familia vivió. Está en la iglesia de San Sergio, en el barrio cristiano. Señor San José, descendiente del rey David. Es por eso que en él se cumple la profecía de que un descendiente del rey David reinaría por siempre. Bueno, pero que el Señor San José no tuvo nada que ver para la procreación de Jesús, sino que fue obra del Espíritu Santo. Sí, pero cuando Señor San José nota la presencia de Jesús en María, dice, caray, ¿cómo está eso? Y siendo todo un caballero, prefiere guardar silencio. No entiende lo que está pasando, pero no quiere hablar porque es exponer a María a que sea asesinada a pedradas. María sabe que es de Dios, pero José no. Y si se lo hubiera explicado, a lo mejor José humanamente no lo hubiera creído. Pero es Dios el que se le manifiesta en sueños y le comunica esa gran noticia de que lo esperado en María es obra del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos esta devoción del Señor San José dormido, que ya lo puse también en la parroquia, lo consagramos, y lo pusimos ahí para que la gente escriba sus necesidades y le ponga sus intenciones abajo de su almohada. Como pueden ver, aquí tenemos un montón de intenciones al Señor San José. Bueno, es una devoción del Papa Francisco. Dice que cuando tiene un problema que no puede resolver, le escribe una nota al Señor San José y se la deja abajo de su almohada, porque pues si el Señor se manifestó a San José en sueños, también mientras duerme él puede resolver las cosas. Y sí, efectivamente, Señor San José atiende a nuestras necesidades. Y se me ocurrió que debo de ponerle una notita ahí también por una intención de mi hermanita Estrellita.
Ok, Mire, aquí nos está preguntando Pedro y Doña Estrada, dice, padre, creo que los apóstoles se confirmaron en el día de Pentecostés. Confírmeme si estoy mal, gracias. no, precisamente Jesús da el Espíritu Santo, les da el poder a los apóstoles para perdonar pecados cuando sopla en ellos. Pero en la plenitud propia del Espíritu Santo que se manifiesta en ellos, Jesús asciende al cielo, pero les promete que ha de enviar al Espíritu Santo y Él les dará a entender todo lo que Él les ha enseñado. Los apóstoles no comprendían mucho de Jesús. Recordemos precisamente el Evangelio del domingo, que regresaban por el camino y Jesús iba platicando con ellos, pero les explica que el Hijo del Hombre va a ser juzgado y va a ser muerto, va a ser condenado a muerte, y que al tercer día de muerto Él resucitará. Los apóstoles no pusieron atención, ellos iban pensando en otras cosas y no le entendían, y nadie se atrevía a preguntarle, ¿qué es eso lo que quieres decir? O sea, simplemente, pues, ha de ser otra de las parábolas que no le entendemos, mejor ni le preguntamos, total, pues, luego nos explica o a ver qué onda, pero no captaron. En cambio, ellos iban platicando de quién sería el más importante entre ellos. Y esto es lo que viene Jesús a decir después. A ver, ¿de qué venían platicando por el camino? Y se quedaron callados, pero Jesús sabía de qué estaban hablando. Entonces, nos pone el ejemplo de un niño. Dice, el que quiera ser mayor de todos, que se haga el servidor de los demás. Y nos pone el ejemplo de un niño, de recibir el reino de los cielos con la inocencia de los niños. Cuando perdemos la inocencia, lo perdemos todo. Y efectivamente, es en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo se manifiesta sobre los apóstoles. De alguna manera también nosotros, el día de nuestro bautismo, recibimos al Espíritu Santo que vive en nosotros, pero es en la confirmación cuando recibimos los dones del Espíritu Santo, que son superpoderes para poder servir y para poder trabajar al servicio de Dios. ¿Ok? Bueno, mire, padre, por último, con esta, recalcando aquí la pregunta que ya habían hecho sobre la persona que buscaba clases, dice, ella es Brenda, después yo creo que usted va a mirar, si tiene clases de confirmación en su parroquia por internet, porque busqué en su página de la iglesia y solo decía llenar el formulario. Y mi pregunta es si podemos inscribirse en línea aunque no vivamos allá. Ah, sí, claro. Esta catequesis es para todo mundo. De hecho, no les perjudica, sino que es un curso y yo le recomendaría que lo vieran desde el principio para que le vayan agarrando la onda. Desde noviembre empezamos con este curso y continuamos. Todos los viernes estoy transmitiendo y sí, si quieren inscribirse de alguna manera pueden hacerlo llamando al teléfono de la parroquia, que es el 760-938-6276. El 938-6276. El área 760. 760-938-6276. Así que con toda confianza llamen, de preferencia a partir del miércoles. Hoy es día libre de mi asistente, así que a partir de mañana pueden llamar y ella le toma los datos y les explica de qué manera pueden participar activamente y se les puede certificar si es que solicitan un certificado. ¿Ok? Muchas gracias. Si usted quiere ya concluir con algo, pues sí. Y muchas gracias por estar nuevamente con ustedes. Y pues mire, nuevamente, deseando que estén bien, ¿verdad? Usted y su familia, después de que tiempo que estuvieron, pues, pasando. Muchas gracias, Juanita. Ahora, yo los invito a que
oremos por los bomberos. Están haciendo un esfuerzo tremendo y además de que seamos responsables, hay muchos incendios que se provocan accidentalmente o por la naturaleza, un relámpago o algo prende fuego. Pero ahorita Sequoia, el parque de Sequoia que queda ahí por Fresno, se está incendiando. Árboles de 3,000 años se están quemando. Árboles gigantescos se están incendiando. Entonces, ahorita los bomberos están haciendo lo posible por proteger los árboles desde su base, poniéndoles tela de aluminio para protegerlos, o sea, papel de aluminio en sus troncos para protegerlos del fuego. Pero realmente es lamentable este incendio. Entonces, los bomberos están haciendo un trabajo heroico. Y yo creo que, no sé cómo está el humo ahí en Modesto. Ahorita está bien, después de un tiempo sí estuvo muy, muy fuerte, muy pesada ese humo. Ahorita, pues yo estadísticamente no sé cómo estará, pero bueno, ahorita está bien. El otro día hubo viento y despejó un poquito. Fíjate una cosa, ahorita que enseñe, no digas nada porque la cámara se regresa para ti. O sea, no hables nada, claro ni comentes sí. nada, Sí, porque vale. se regresa la cámara hacia ti. Voy a enseñarles ahorita, ya, ni digas sí, ni nada, ni digas calladita, ¿ok? Bueno, el otro día hubo un viento muy fuerte y limpió, pero hoy antes de empezar el programa vi cómo venía el humo, y eso que ustedes están viendo no es nubes, sino que es humo. Cuando venía de Los Ángeles, el cielo estaba despejado, pero apenas empezamos a acercarnos a Bishop, y el humo era intenso. Así que esos incendios de California, el humo ha llegado hasta Chicago. Así que realmente necesitamos ser conscientes de la ecología de nuestra naturaleza, pero también ser cuidadosos y pedir a Dios para que los bomberos tengan éxito en esa misión de trabajo. Ahora iba a transmitir el programa desde aquí afuera, pero el viento hizo destrozos. Dije, no, como que no vale la pena. Bueno, entonces, sí, ahorita la situación de los incendios está tremenda, así que oremos por el éxito de los bomberos y sepamos ser responsables también, ¿ok? Pues básicamente es todo. Mi querida Juanita, ya puedes hablar. No, pues yo dije ahorita callo, porque sí, yo no había puesto atención en eso, sí es cierto, Padre, gracias y por corregir eso y pues bueno, el día de mañana lo miramos por aquí. Gracias por todo y gracias por su tiempo. Primero Dios. Te agradezco mucho, Juanita, te agradezco muchísimo y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Dios mediante nos estamos viendo. Gracias. Claro que gracias, sí. Juanita. Sí, cuídese, Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.